bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido. Hoy estamos en una misión aquí en las calles de Edimburgo, la capital de Escocia, en el Reino Unido. Y es que el día de hoy, amigos, en este video quiero hablarles un poco sobre los ambulantes en esta ciudad, que son, digamos que, bastante escasos. Así que vamos a estar recorriendo un poco esta ciudad, especialmente la calle principal como más comercial, que se llama Princess Street, y es exactamente donde me encuentro en este momento. Bueno, digamos que el día no me está favoreciendo mucho, que digamos. Lamentablemente está como que llueve, escampa, llueve, sale el sol. Fíjense que hay sol. Aquí me molesta como un rayo de sol y todo en la cámara, pero de repente empiezan a caer gotas. Y bueno, esto es muy típico del clima escocés en este país, así que vamos a ver si lo logramos. Esta es una de las calles que siempre hay gente, amigos. Aquí siempre van a ver un montón de turistas caminando, personas locales, gente apurada tomando el bus. Bueno, esta es la calle como principal acá. Por aquí pasan un montón de buses que conectan a toda la ciudad con los alrededores. Y también pasa el tranvía, que es el otro servicio de transporte público que existe aquí en la ciudad de Edimburgo. Bueno, ahora mismo no está pasando, pero sí, aquí hay una de las estaciones, de las paradas. Miren, hay un montón de paradas de buses. Y por cierto, en esta calle está prohibida el ingreso o la circulación de vehículos particulares. Solamente pueden pasar buses, taxis y bicicletas. Bueno, como saben, esta ciudad la verdad no se caracteriza por tener como comida callejera. Yo creo que en Europa, no en todos los países podemos conseguir este tipo de estilo. Sin embargo, sí existen, pero muy pocos. Así que esa es la misión del día de hoy, mostrarles un poco cuáles son esos puestos callejeros que hay aquí en esta ciudad. Y es que el otro día publiqué un short sobre un puestico de maíz caliente que está aquí justo en esta calle, que me sorprendió bastante. Y ese día no tuve la oportunidad de probarlo ni nada, porque bueno, yo estaba como en otra onda, no estaba grabando videos ni nada, solamente lo grabé con el teléfono para las historias. Y como muchas personas le llamó la atención, lo subí a short y tuvo bastantes visitas. Dije, tengo que hacer un video sobre esto de la comida callejera y bueno, obviamente probarlo. Así que si hoy lo conseguimos, será el día, el momento indicado para probarlo. Bueno, y el primer lugar que quería mostrarle es justo en esta calle, que se llama Castle Street, y es porque da vistas al castillo. Miren, ese es el castillo de Edimburgo, que se encuentra allá arriba al fondo en la colina. Y amigos, lamentablemente hoy no está la señora. Aquí se coloca un carrito como de hot dogs, una señora que la he visto varias veces, pero sí es verdad que no está como todos los días, y la verdad que no me conozco los horarios. Hoy es día viernes, son aproximadamente las 4 de la tarde y bueno, no está. Bueno, creo que me va a tocar venir otro día para poder mostrárselas. Y allí va pasando el tranvía, amigos, miren, es este, y llega hasta el aeropuerto. Miren, lo que sí podemos encontrar en estas callecitas son como estas tienditas que venden cositas como para llevar, que miren, no tienen espacio como para comer adentro. No sé si se podría considerar como comida callejera porque no hay espacio para comer adentro, pero te venden como para llevar. Entonces estas son unas galletas que son muy ricas y te venden como diferentes sabores. Miren, vamos a mostrárselas para que las vean. Tienen un montón de sabores, entonces la gente compra como su cajita o pide su café y se lo lleva para caminar y comérselo mientras está caminando. Quiero que sepan que hacer videos en esta ciudad, amigos, es todo un reto. No es nada fácil
tomando en cuenta el factor clima. Ahora mismo está haciendo mucha brisa, está frío, entonces bueno, muchas veces dependes del clima para grabar y bueno, del tiempo libre también. Así que aprovecho de pedirte que me regales tu like, que le dejas la manito arriba, que te está gustando este video, porque eso me ayuda bastante a que YouTube se lo muestre a más personas y bueno, por supuesto a motivarme un poco más y a poder enfrentarme a todas las condiciones climáticas y de tiempo para poder llegar a ustedes con estos videos. Bueno amigos, parece que este video está siendo un fail total porque hemos llegado al otro punto donde se supone que estaba el chico que vende el maíz y bueno, no está hoy, el día de hoy. Se pone justo aquí en esta calle frente al Primark y bueno, hoy no está. La verdad que yo no sé cuáles son los horarios de esta gente. Yo pensé que hoy, como es viernes, iban a estar, pero no me conozco los horarios. Entonces nada, esto es un fail total. Miren, este es el tipo de tiendas que van a encontrar aquí también en esta calle, con un montón de souvenirs y recuerdos como de Edimburgo y de Escocia, como estos, bueno, magnéticos, etcétera. Díganme en los comentarios si les gustaría que grabara un video como de estas tiendas de souvenirs. Bueno, y entre otras cosas que pueden ver aquí en esta calle es personas pidiendo dinero también, como ese señor que está ahí en el piso. Bueno, no quise como enfocarlo mucho porque creo que se dio cuenta, pero sí amigos, también es una realidad acá en esta ciudad, como en muchas otras ciudades del mundo. Hay gente en las calles, hay gente sin hogar, aquí se les dice homeless en inglés. Y bueno, lamentablemente tienen que vivir así en este clima tan extremo, pasando frío. Aunque sí es verdad que aquí el gobierno ayuda muchísimo a este tipo de personas, no entiendo por qué hay gente que aún sigue en estas condiciones. Bueno, y seguimos caminando amigos, aquí no nos rendimos, vamos a cruzar la calle porque sí sé que de este lado hay como unos kiosquitos también que venden café, que venden waffles, eso sí es como fijo, lleva muchísimo tiempo acá. Yo la verdad creo que un par de veces, una sola vez he comido allí y eso cuando recién llegué. Y bueno, pueden ir viendo cómo es la vida acá en la ciudad. Miren el montón de gente caminando, las paradas de buses súper full. Esto que está aquí, se los quiero mostrar, es la galería de arte. Todo este edificio que ven acá, muy bonito, es súper grande y para que sepan, es gratis. Así que si ustedes vienen de visita aquí en Edimburgo, pueden ir a estos sitios y aprovechar la oportunidad porque vale mucho la pena ya que es gratis. Miren, este es un kiosquito que también tenía esperanza de grabarlo y que estuviera abierto, pero por lo que veo no. Y lo que da curiosidad, mira, normalmente vende como café o cositas para llevar también, y esas son unas antiguas cabinas de policía. Así eran las policías, así eran las estaciones de policía antiguamente, esas cabinitas pequeñas, y hay unas que todavía las conservan y lo que hacen es que las transforman en este tipo de kiosquitos para ventas de café. Más que todo los he visto para venta de café y bueno, algunos snacks como para llevar. Pero otro fail total amigos, está cerrado. No puede ser que ni siquiera un café nos vamos a poder tomar en este video. De verdad amigos, de verdad esto me pasa a mí solamente. Miren, aquí atrás a mi espalda está el kiosquito que les decía que venden waffles y que siempre está fijo aquí en el Prince Street Garden, digamos.
Y bueno, lamentablemente está cerrado hoy también, mírenlo aquí atrás. Normalmente ellos ponen también como algunas mesitas aquí al aire libre, así que bueno, contaba también como comida callejera porque es un kiosco al aire libre en el parque, pero bueno, otro fake total, está cerrado. Miren cómo son aquí las paradas de buses, me encantan porque tienen esa pantalla que te dice a qué hora vienen los buses, te dice el número, la ruta y cuánto tiempo le falta y obviamente la hora que es actualmente. Y bueno, aquí está la gente esperando, son techadas también para protegerte un poco del clima, de la lluvia. Y lo que sí me parece raro también es que el jardín está cerrado. Entonces obviamente por eso el kiosco ese también está cerrado, porque no hay acceso hacia allá. Normalmente miren esos banquitos, te puedes sentar y puedes pasear por toda esta área. No sé por qué está cerrado, porque dice que cierran las 5:15 en esta fecha y todavía no son las 5, son las 4. Mira, dice que el jardín, aquí está el anuncio, el jardín va a cerrar hoy a las 5:15 de la tarde, pero son las 4 y no entiendo por qué ya está cerrado. Así que nada, estamos entrando ya en primavera, bueno ya entramos en primavera, así que ya empieza a oscurecer un poco más tarde, es normal que las cosas empiecen a cerrar un poco más tarde, porque sí es verdad que en invierno obviamente los horarios son un poco más limitados, cierran más temprano porque oscurece súper temprano, el frío, etcétera. Pero bueno, ya estamos en primavera, así que no sé por qué no está abierto. Mire, a veces me pongo a pensar un poco de esta calle, Princess Street, y es que también me lo ha comentado mi mamá, que vive aquí también, y me dice que ha cambiado mucho la calle porque anteriormente habían tiendas como más lujosas, más de marcas, etcétera. Me recordé porque aquí justo atrás a mis espaldas, este edificio que ven aquí, que se llama Jenners, bueno, se llamaba, era una antigua tienda por departamento de lujo y había un montón bueno, de pisos, de cosas, variedades, y esa tienda quebró tras el Brexit y esa tienda quebró a raíz de la pandemia y era una tienda súper antigua, de las primeras aquí en la ciudad. Y bueno, lamentablemente está cerrada, se ve como triste un poco la calle. Y sí es verdad que han abierto muchas tiendas como más informales, como más de comestibles y cosas así que no hacen ver la calle tan bonita como era hace unos años. Esa es mi percepción actualmente, igual que cerraron muchas tiendas como Zara, otras tiendas por departamento y las mudaron también a un centro comercial nuevo que abrió en la ciudad. También creo que fue por eso, como que cerraron la principal de acá y lo abrieron en el centro comercial. Sin embargo, yo pienso que acá la gente no va mucho a los centros comerciales, no es tan común. Como que se llenan más las tiendas así en la calle que en los centros comerciales. Bueno, y lo que ven a mis espaldas, los que no son de acá y los que nunca han estado aquí en Edimburgo, esto que ven acá es el monumento a Walter Scott. Es el monumento más grande que se ha hecho para un escritor. Y bueno, es un escritor escocés muy reconocido, poeta, y obviamente este monumento es un ícono de la ciudad. Si ustedes buscan en internet Edimburgo, les va a aparecer este monumento en todas las fotos, postales, etcétera, porque obviamente miren, es súper antiguo y de hecho creo que se puede subir. Yo nunca lo he subido porque siempre lo he visto cerrado, ahora mismo está todo cerrado, así que yo no sé cuáles serán los horarios, pero sé que se puede subir arriba del todo y ver las vistas. Aquí parece que se está reuniendo la gente. Yo he visto acá que ponen como música callejera, como que
Bueno, ahí está el chico, pero no sé. Normalmente se ponen ahí a bailar o a tocar alguna banda y hacen como show, piden dinero, obviamente recogen dinero, y esto aquí se llena de un montón de gente viendo todo el espectáculo. Miren, este señor que está aquí como vestido tipo escocés, pero medio destruidito. No sé si hace algún show. Bueno, y prácticamente hemos llegado al final de la calle de la Princess Street. Y bueno, ha sido un fail total, amigos. Pero igual, bueno, hemos caminado, les he hablado un poquito de la ciudad. Así que creo que igual puedo compartirles este video. Bueno, aprovecho de preguntarles qué les gustaría ver por acá en mi canal en los próximos videos. Estoy pensando en hacer mucho más contenido turístico, así que me gustaría saber su opinión a los que siempre están acá, a los fieles seguidores, que sé que siempre me ven y les gusta el contenido que hago de aquí del Reino Unido. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios qué les gustaría saber, qué les gustaría ver en los próximos videos. Y justo aquí adelante se encuentra la estación de tren principal de acá de la ciudad. Se llama Waverley Station. Y bueno, allí pueden coger los trenes a cualquier parte del Reino Unido. Siempre están funcionando. Miren, aquí hay un montón de paradas de buses. Está siempre así como congestionado. Hay gente. Miren, aquí hay muchísimo turismo. Miren estos que vienen aquí con sus maletas. Claro, como estamos justo al lado del tren, obviamente que hay gente llegando o saliendo con maletas. También por aquí pasan los buses que van al aeropuerto, así como el tranvía que, como les dije, llega hasta el aeropuerto. Entonces siempre hay mucho movimiento. Bueno, y como igual no vamos a perder la oportunidad de este video, que estamos haciendo un esfuerzo, amigos, porque llueve, escampa, llueve. Miren ahorita ese sol como está, qué lindo, está súper clarito. Vamos a tomarnos un café, ¿por qué no? Y estoy ahora justo enfrente de uno de mis cafés favoritos, así que vamos a aprovechar la oportunidad y así les muestro cómo es el café acá. Este es uno de mis favoritos. Esta es como una cadena que hay por todos lados que se llama Costa Café. Y bueno, miren, tienen un especial de Kit Kat. Tiene frappé, chocolate caliente y este que es un mocha. O sea, eso se ve súper, súper bueno. ¿Será que lo probamos? Yo nunca tomo este tipo de café. Siempre tomo como cappuccino, café normal. Y bueno, este se encuentra aquí justo en la estación del tren. Y me encanta, ay amigos, a mí me encantan estos vasos de aquí. Y ustedes pueden creer que yo nunca me he comprado uno. Y son así súper lindos. De café para llevar. Miren qué cuchitura esta tacita, este llaverito de Costa. A mí me encanta Costa. Soy súper fan. Ay, miren esta, está súper linda. Me encantó. Y obvio que aquí también pueden comprar, bueno, dulces, snacks, sándwich y este tipo de cosas que son bastante comunes acá. Hi. Can I have a skinny cappuccino? Yeah. Small. Are you sitting in or taking? Oh, yeah, take away. Bueno, me pedí un café, lo pedí para llevar. Por si acaso no me lo termino porque tengo que ir a trabajar ahorita, amigos. Les confieso que estoy en mi break, en mi hora libre del trabajo. Así que igual me voy a sentar un ratico y ya luego me voy. Si no me lo he terminado, me lo llevo. Miren, ustedes saben que es súper cool de este café que tienen una aplicación. Yo por supuesto la tengo, la Costa App, y van coleccionando como puntos y pueden llegar a tener que sí, ofertas, promociones y café gratis. Incluso en tu cumpleaños te regalan una torta. A mí me la dieron el año pasado y la recogí y todo. Así que miren, estos son los vasitos para llevar. Aunque no conseguimos ninguna comida callejera, amigos, nos tomaremos al menos un delicioso café que me encanta.
Para que tengan una idea, este café cuesta $3,40. Uy, miren, tiene bastante espumita, me encanta. Capuchino, por supuesto. Y yo le pongo endulzante. El café, la verdad que aquí es bastante caro comparado con otros países de Europa, como España o Portugal o Italia, que puedes conseguir café por €1,50, €1. Aquí de 3 para arriba, 3, 3.50, 4 y bueno, hay lugares que hasta 4.50. Este es el pequeño, eso sí, que sepan que aquí los cafés son gigantes. Este es el pequeño. Aquí en este Costa venden uno que es el grande y cuando lo pides para comer en el sitio, te ponen como un tazón así súper gigante, parece una sopa de café. Bueno amigos, les debo confesar que el café estaba bien malo y lo tuve que cambiar. Los chicos me lo cambiaron por otro y bueno, este está regular también, está como súper caliente. Es raro porque ahí siempre está rico, pero bueno. Lo que les iba a decir es que me monté en el bus para regresarme porque tengo que ir a trabajar. Y bueno, ya voy un poquito tarde, así que aproveché de subirme al bus y vamos ya de regreso. Bueno amigos, voy a dejar el video hasta aquí, ya estoy en mi trabajo, perdónenme este lugar. Espero que se hayan entretenido durante este video y hayan visto que bueno, que no es muy común el tema de los ambulantes acá. Es bastante difícil encontrarse con comida callejera, porque bueno, es una ciudad que está bastante controlada este tema, igual que no hay como buhoneros o comercio informal en las calles, y eso era lo que me gustaría destacar en este video. Así que si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo y por supuesto actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando. Y esto ha sido todo, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.